El tema de integración por fracciones parciales consiste en que dada una fracción hay que descomponerla, algo así como partirla, en varias fracciones cuya suma me dé la fracción original. Es el proceso inverso de hacer una suma de fracciones y obtener el resultado. Es ahora como si me dieran el resultado y me preguntaran qué suma de fracciones da esta fracción. De todas maneras, aquí les doy una manita con este tutorial. Ustedes tienen que leer de la página 111 a la 122 y ver los ejemplos. Esto de fracciones parciales, integrar por fracciones parciales, no es realmente algo nuevo de cálculo. Es utilizar unos trucos algebraicos para poder integrar. El truco algebraico es ese: partir la fracción en varias fracciones sumadas. El tema de fracciones parciales se divide en 4 casos, tomando en cuenta que el denominador original tiene que estar factorizado. Se divide en 4 casos según sean los factores de primer grado, de segundo grado, según estén repetidos o según no estén repetidos. Haciendo esas combinaciones dan 4 casos. Entonces vamos a hablar ahorita del primer caso, de factores lineales, o sea, de primer grado no repetidos. Cuando se habla de factores lineales se refiere a cuando ya está factorizada la fracción original y qué factores nos dieron. El caso 1, en términos generales, la regla está en la página 113, pero vamos a explicarla. Vamos a explicarla con el ejemplo número 1 que está a la mitad de la página 113. Me dan la fracción 5x más 3 entre x cuadrada más x. Descomponerla en fracciones parciales quiere decir la suma de qué fracciones me dio 5x más 3 entre x cuadrada más x. Lo primero que hay que hacer es factorizar el denominador. Y factorizándolo, como se ve ahí, empezando la solución, la fracción queda 5x más 3 entre x por x más 1, ya factorizado. Estos factores son factores lineales, es decir, son factores de primer grado, y además no están repetidos. Ese es el primer caso, que los factores sean lineales no repetidos. Bien, si tengo 2 factores, eso indica que voy a tener 2 fracciones sumadas que me dan la original. Si nos pasamos a la página 114, en la parte de arriba, separamos los factores en 2 fracciones. Y arriba va a llevar un número, pero que de momento desconocemos. Y el procedimiento me va a llevar a conocer qué número es el numerador de cada una de las fracciones que estoy descomponiendo. Entonces, en esa parte de arriba de la página 114, tenemos que 5x más 3 entre x por x más 1, como son 2 factores en el denominador, las 2 fracciones que le corresponden son a entre x más b entre x más 1. Se deben, porque así se acostumbra, a poner a partir de la a con letras mayúsculas. Son los números que tenemos que localizar que van en esos numeradores. Bien, los pasos a seguir son los siguientes. Dice, inciso A, realizar la suma sacando común denominador. Vamos a realizar la suma de a entre x más b entre x más 1. Sacando común denominador siempre me tiene que dar el denominador original, la de la fracción original. Bien, sacamos común denominador y es x por x más 1. Y la suma, ya saben, ese común denominador se divide entre x, que es el denominador de la primera fracción, y luego se multiplica por a. De ahí sale a por x más 1 en el numerador. Más, luego dividimos x entre x más 1 entre el segundo denominador, x más 1. Me queda x, lo multiplicamos por el numerador y de ahí sale bx. Hacemos las cuentas del numerador y el numerador nuevo queda ax más a más bx.
Bien, aquí viene un razonamiento muy importante que es parte esencial de este procedimiento. Tiene dos razonamientos fundamentales. El primero es que, si ustedes observan, lo que llevamos ahorita es 5x más 3 sobre x por x más 1 igual a ax más a más bx entre x por x más 1. Tenemos dos fracciones que son iguales, pero además sus denominadores son iguales. Aquí el razonamiento clave es que, por lo tanto, los numeradores son iguales. Si dos fracciones son iguales y sus denominadores son iguales, necesariamente sus numeradores deben de ser iguales. Entonces, a partir de aquí, trabajamos nada más igualando los numeradores. El inciso B, eso es lo que está escrito, eso es lo que está hecho. Igualar los numeradores, 5x más 3 igual a ax más a más bx. Ya de aquí en adelante solamente trabajamos con eso. Ahora, el lado derecho del signo igual lo vamos a factorizar en potencias de x, es decir, cuántas x cuadradas hay, luego cuántas x, luego cuántos numeritos solo sin x. Y entonces lo que tenemos en el lado derecho es ax más a más bx. Factorizando en potencias de x, la potencia más chica es x, entonces factorizamos la x y me queda por a más b. Y luego me queda más a solita. Fíjense que eso es igual a 5x más 3. Aquí viene el segundo razonamiento fundamental para poder resolver este tipo de casos. Si esas dos expresiones son iguales, 5x más 3 es igual a x por a más b más a, necesariamente el número de x que hay en el lado izquierdo debe ser el número de x que hay en el lado derecho. Observen que en el lado izquierdo hay 5x. Para que sean iguales debe haber 5x en el lado derecho. Y para que haya 5x en el lado derecho, a más b debe de valer 5, para que sean 5x. Luego, en el lado izquierdo, tenemos más 3, el numerito solito. Para que sea igual a lo que está en el lado derecho, tiene que haber un más 3. Y el número que no tiene x es la a. Entonces la a tiene que valer 3. Eso nos da un sistema de ecuaciones, nos pasamos a la página 115 y en la parte de arriba, después del segundo párrafo, está lo que acabo de decir. A más b tiene que valer 5 y la a tiene que valer 3. De ahí se resuelve y obtenemos que la a vale 3 y la b vale 2. Hemos llegado a saber cuánto valen la a y la b. Lo que nos queda nada más es lo que está escrito arriba de la página 114. Sustituimos el valor de a y de b por lo que acabamos de obtener y hemos llegado a la suma de fracciones que me dan la fracción original. Es decir, la fracción original fue 5x más 3 entre x por x más 1. La suma de fracciones que me da en eso es 3 entre x más 2 entre x más 1. Y está resuelto este caso. De manera semejante voy a explicar el ejemplo número 3 que está en la página 119. Dice 8x cuadrada más 36x más 47 entre 3x menos 1 por x más 2 por 2x más 3. Tenemos tres factores en el denominador. Los tres son lineales, o sea, de primer grado, y ninguno está repetido. Entonces pertenecen a este primer caso. Como ahora son tres factores, eso quiere decir que va a haber tres fracciones sumadas que me den esta original. Y ahora lo que voy a poner es lo que está marcado con 9.3, casi a la mitad de la página 119. Lo que voy a poner es una a entre el primer factor 3x menos 1 más b entre el segundo factor x más 2 y más c
entre el tercer factor 2x más 3. Son 3 fracciones que sumadas me van a dar la original. El procedimiento que sigue ahora es exactamente el mismo que se hizo en el ejemplo anterior, nada más que va a ser más laborioso, digamos más larguito, va a haber más cuentas. El común denominador es la multiplicación de los 3 denominadores parciales que están ahí, y siempre debe de coincidir con el denominador original. Sacamos el común denominador, o sea, hacemos la suma de las 3 fracciones, las que tienen la A, la B y la C, sacando el común denominador, que como dije debe ser el original. Dividimos ese denominador entre el primer denominador y multiplicamos por su numerador, luego con la segunda fracción, luego con la tercera. Y me va a volver a dar una igualdad de 2 fracciones que son iguales y sus denominadores son iguales. Por lo tanto, sus numeradores son iguales. A partir de ahí, igualo esos numeradores y sigo trabajando nada más con los puros numeradores. Eso es lo que está hasta mero abajo de la página 119. A continuación sigue lo mismo que ya se dijo. Se factorizan en el lado derecho las potencias de x. O sea, primero todas las x cuadradas, luego todas las x y luego ponemos en un factor como si fuera factor, pero no está factorizado, en un paréntesis todo lo que no tiene x. Y el segundo razonamiento que nos va a llevar a la solución es que el número de x cuadradas que haya de un lado debe de haberlos del otro. Entonces, si observan, hay 8x cuadradas del lado izquierdo. Tiene que haber 8x cuadradas del lado derecho. Y para que haya 8, entonces lo que está multiplicando a la x cuadrada, que es 2a más 6b más 3c, tiene que ser 8. Hacemos lo mismo con la x y con el 47. Y me da el sistema de ecuaciones que está a la mitad de la página 120. La resolvemos y esos valores de a, b y c simplemente los sustituimos en donde habíamos comenzado, con lo que está marcado con el 9.3 en la página 119, y obtuvimos las 3 fracciones que sumadas me dan la fracción original. Ustedes pueden detener este tutorial a la hora que no comprendan alguna cosa para que la analicen. Tienen que irlo viendo con el libro. Nada más una advertencia. El grado del numerador debe de ser menor que el grado del denominador. Si son iguales o acaso es mayor el numerador que el denominador, se tiene que hacer primero la división. Pero no vamos a hacer ningún caso así de esa forma. Todos vamos a tener menor el grado del numerador que el grado del denominador.